Vamos a continuar revisando funciones orgánicas después de varios días ya de estar en ausencia de ellas. ¿A quiénes hemos conocido? Ese es el título. ¿A quiénes he conocido? Dentro del campo de las funciones orgánicas, por supuesto. Revisamos en primer lugar a los genuros que corresponden a los no metales, flúor, cloro, bromo y yodo, que se nombran simplemente como radicales. Enseguida hicimos la revisión de alcoholes, donde es el grupo hidroxilo quien le da la condición de ser alcohol. Después revisamos cetonas, aldehídos y ácidos, ¿cierto? Donde los grupos funcionales respectivos son, insisto, el grupo hidroxilo para los alcoholes, ese grupo no tiene carbono. Quien tenga a ese grupo, ¿cierto?, hace que el compuesto sea un alcohol. Después revisamos a los aldehídos que surgen por una oxidación, ¿cierto?, de los alcoholes, y también revisamos a las cetonas, que son compuestos que tienen al grupo carbonilo. En el caso de los aldehídos, nosotros conversamos que para nombrarlos usamos el sufijo al, y en el caso de las cetonas, el sufijo ona o la palabra cetona, ¿sí? Si ustedes se fijan, de lo que revisamos, alcoholes, aldehídos y cetonas, la cetona es una función secundaria porque está entre carbonos, y lo último que hicimos fue revisar a los ácidos, que son compuestos que cuentan con el grupo carboxilo, los ácidos orgánicos, ¿sí? ¿Cómo los nombramos? Los alcoholes los nombramos con el sufijo ol, haciendo un recuento. Los aldehídos los nombramos con el sufijo al. Las cetonas los nombramos con el sufijo ona o con la palabra cetona. Y los ácidos los nombramos primero con la palabra ácido y con el sufijo oico a la cadena de carbonos. ¿Qué queremos revisar hoy día? Hoy día queremos revisar a los ésteres, ¿ya? Es otra función que vamos a revisar. Los ésteres son funciones que también tienen al grupo carbonilo, unido a un átomo de oxígeno. Y al igual que las cetonas, también es un grupo secundario, donde hay un carbono unido con doble enlace a un átomo de oxígeno, enlace simple a otro átomo de oxígeno, y ese oxígeno se une al resto de la cadena, ¿ya? Entonces, el resto de la cadena lo anotamos con la letra R y R. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Si abreviamos esto, nos resulta COO, ¿ya? Eso es la abreviación del grupo funcional de los ésteres, ¿ya? Carbono unido con doble enlace a un átomo de oxígeno y simple a otro átomo de oxígeno. Resumiendo, nos queda COO. Ejemplo: R, CH3, CH2, ¿ya? Agreguémosla, COO y terminamos con un CH3. ¿Ya? Aquí está nuestro grupo funcional. Por lo tanto, esto es R1 y esto es R2. ¿Cómo nombramos a estos compuestos? Ésteres. Los nombramos contando siempre hasta el grupo funcional. Contamos hasta aquí. Hasta el grupo funcional. Y esa cantidad de carbonos termina en el sufijo oato, ¿ya? Oato de R2. Y ese R2 terminado en hilo, ¿ya? La cantidad de carbonos de R1 termina en oato de, preposición de, y R2 terminado en hilo. Suena muy complejo así. ¿Cuántos los carbonos? 1, 2, más el carbono del grupo funcional, 3. Entonces sería propanoato, pro para decir que hay 3 carbonos, entre carbonos enlace simple, propanoato de esto. ¿Cuántos carbonos tengo ahí? Solo 1. Por lo tanto, propanoato de metilo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Propanoato de metilo. Esa es la nomenclatura de los ésteres.
son funciones oxigenadas, ¿cierto? Hay presencia de oxígeno, por eso se dice que son compuestos oxigenados, así como lo es la acetona y también los ácidos. En el caso de los ésteres, siempre el grupo funcional, por ser secundario, al igual que la acetona, va a ir entre cadenas de carbono que se unen a ese grupo, ¿ya? El grupo de los ésteres. Así como están los ésteres, nosotros también tenemos a los éteres. Voy a borrar esto de acá arriba para que tengamos una mejor visión y no borrar a los ésteres y no se vaya a producir una confusión. Los éteres, que son muy volátiles, pasan fácilmente en temperatura ambiental de la fase líquida a la fase gaseosa. Los éteres, su grupo funcional es solamente un átomo de oxígeno, ¿ya? El grupo funcional de los éteres es solamente un átomo de oxígeno. No tiene carbono el grupo funcional. Y a ese átomo de oxígeno hay una ramificación 1 y una ramificación 2, que pueden ser iguales o diferentes. Cuando son iguales, se dice que son éteres simples, y cuando son estas cadenas de carbono distintas, éteres mixtos, que también puede ser cíclico. En el caso de los éteres, estas ramificaciones, ¿cierto? Se nombran primero y se termina con la palabra éter. Me explico. CH3, voy a hacer una distinto, CH2, CH3. ¿Ya? Nombramos en orden alfabético etil, metil, éter. Nombro a R1 y a R2 en orden alfabético, a R1 y R2 con el sufijo il. Etil, metil, ahí está, sufijo il, y termino con la palabra éter. ¿Ya? Entonces diría, aquí tengo dos carbonos, etil, ahí tengo un carbono, metil, y el oxígeno lo nombro con la palabra éter. Etil, metil, éter. Y la otra alternativa que hay, que es más moderna en realidad, es contar al oxígeno como un carbono. Es contar al oxígeno como un carbono. Y en ese caso, el oxígeno se nombra con el prefijo oxa. Oxa, para nombrar al oxígeno como carbono. ¿Ya? Entonces cuento. 1, 2, 3, 4. Hay 4 átomos en la cadena principal, carbonos, pero uno de los 4 es oxígeno. Entonces digo, en el carbono 2, posición 2, carbono 1, carbono 2, ¿sí? Si contase de aquí para allá, ¿cierto? Sería 3, es 2. 2, en el carbono 2 está el oxígeno, que lo voy a nombrar como oxa. Lo voy a nombrar como oxa, pero lo voy a contar como carbono. 2 oxa-butano, ¿sí? But, 4 en total. Pero uno de los 4 corresponde a un átomo de oxígeno, y por eso se usa el prefijo oxa, ¿ya? Oxa-butano. El éter más pequeño, voy a borrar esto, el éter más pequeño sería simplemente con 2 grupos metil, CH3 o CH3, ¿sí? Dimetil éter, porque son iguales, los debo nombrar con el prefijo di. Tengo 2 grupos metil, dimetil éter. Pero si quiero usar la otra nomenclatura para nombrar a este éter, cuento al oxígeno como carbono y lo voy a nombrar utilizando el prefijo ox. 1, 2, 3. Pero está en la posición central, no hay otra opción, entonces no necesito en este caso de colocarlo localizador. Sería oxa-propano. ¿Ya? Oxa
propano. ¿Sí? El prefijo oxa o el término de la cadena con la palabra éter. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos revisado halogenuros, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y éteres. ¿De acuerdo? Llevamos 7 funciones orgánicas revisadas. Es importante que ustedes vayan haciendo ejercicios de manera separada para que no haya confusión. ¿De acuerdo? Así que mi compromiso es enviar la guía de ejercicios. Muchas gracias.